importancia. La idea para empezar hoy es arrancar con el concepto de contabilidad. ¿Qué entendemos por contabilidad? Y cuando hablamos de un concepto de contabilidad, el concepto del cual nosotros pasamos esta definición es un concepto que nos da Enrique Fowler Newton. ¿Y qué nos dice Fowler acerca de la contabilidad? Fowler nos dice que la contabilidad es una disciplina técnica. Como ustedes pueden ver acá, hablamos de una disciplina técnica. No es una ciencia, es una disciplina técnica. ¿Y qué es lo que hace esta disciplina técnica? A partir del procesamiento de determinados datos, produce información útil. Entonces, la contabilidad, esto que nosotros vamos a estar aprendiendo en este cuatrimestre, es una disciplina técnica que procesa datos para brindar información útil, ¿sí? Eso es lo que hace. ¿Y qué datos va a procesar la contabilidad? Va a procesar datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, va a procesar datos sobre bienes de terceros que tengan ese ente en su poder en un momento y sobre ciertas contingencias. Entonces, esos son los datos que va a procesar. ¿Qué quiere decir? Esos son los datos que va a mirar. Esos son los datos de los cuales se va a nutrir, ¿sí? Es la información que va a captar. Si nosotros lo miramos como un proceso de entrada, procesamiento y salida, lo que van a entrar son estos datos. Sobre el patrimonio, sobre bienes de terceros, sobre ciertas contingencias. O sea, no es cualquier información, sino es esa. ¿Y qué va a hacer con esa información? La va a transformar a un lenguaje contable, que vamos a ir viendo de qué se trata este lenguaje contable en las unidades que vamos viendo más adelante, y va a producir información. Esta información que va a producir, acá nos dice principalmente expresada en moneda, dice Fowler Newton. Es decir, no nos va a producir una información que tenga que ver con cantidades, sino que va a estar expresada en dinero, en valores. Y esta información tiene que tener la capacidad, la cualidad de ser útil, ¿sí? No cualquier tipo de información, sino información útil. Entonces, una disciplina técnica que procesa datos para brindar información útil. ¿Para quién? Para que los terceros y los administradores puedan tomar decisiones, o sea, información útil para la toma de decisiones, para el control o la vigilancia de los recursos y de las obligaciones que tiene el ente, y para el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, ¿sí? Entonces, disciplina técnica que procesa datos para brindar información útil. Y ahora acá me gustaría escucharlos o leerlos en el chat. ¿Qué información va a procesar la contabilidad? Por ejemplo, acá en esta imagen vemos una estación de servicio, ¿sí? ¿Qué actividades vemos acá en la foto? Dice la consigna. Vemos un hombre que está cargando combustible, vemos autos estacionados, ¿sí? En una estación de servicio podemos ir a comprar algo al Shell Shop, que ahí aparece en la imagen. Podemos ir al baño, podemos, si estamos en viaje, bajarnos a tirar la yerba del mate, ¿sí? A estirar un poco las piernas. Todas esas actividades se producen en una estación de servicio. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles de esas actividades, cuáles de esas actividades son datos que debería captar la contabilidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué información de todas esas debería captar la contabilidad? El pago de la nafta, dice Claudia. Perfecto. Puede ser el pago de la nafta una actividad que pueda captar. Si yo pongo el chat, ¿ustedes lo ven? ¿O no? Que yo tengo acá el chat del Zoom puesto en mi pantalla. ¿Ustedes lo ven también o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? No se ve. Perfecto. El control de ventas del Shell Shop, dice Rodrigo. ¿Cómo sería el control de ventas del Shell Shop? La compra de combustible,
o el Shell Shock. La compra de combustible, sin duda, una actividad que debería captar la contabilidad. A ver, si paró un auto y tiró hierba, una actividad y descargó la hierba de un mate. ¿Les parece que esa es una información que sea útil, un dato que tenga que captar la contabilidad? No, exactamente, no lo es. Esa no es una información, no es un dato que tenga que captar la contabilidad. ¿Y qué información debería producir? Entonces, ¿qué sí dato va a captar? Las ventas que se hagan de combustible, si se pagó o no se pagó por esa venta de combustible que se hizo, las compras que se tengan de combustible, las ventas que se hagan en el Shell Shop. Esa sí va a ser información, esos datos, esas actividades sí, de esas sí se va a nutrir la contabilidad. Ahora, de una persona que bajó al baño, de cuántas personas bajaron al baño, de si pararon autos a descargar hierba del mate, no es información, no son datos que quieran captar lo que tenga que captar la contabilidad. ¿Y cuál sería una información que podría producir la contabilidad? ¿Qué sería una información útil para la toma de decisión? Si ustedes son un dueño de estación de servicio, ¿qué información necesitarían tener? Si ustedes son un banco que le está pensando, analizando si prestarle o no dinero a esta estación de servicio, ¿qué información deberían tener? El ingreso por ventas, dice ella, que no sé cómo se llama, que la veo pero no sé cómo se llama. Perfecto. El ingreso por ventas es una información. Melissa, perfecto. Los ingresos y los gastos, dice Melanie. Los ingresos y los gastos, otra información que podría ser útil, que nos va a brindar la contabilidad, ¿sí? La cantidad de combustible por turnos de ventas, dice Rodrigo. Acordate, Rodrigo, cuánto combustible vendemos es una información, pero acordate que la contabilidad nos brinda información generalmente expresada en dinero, ¿sí? Entonces podemos tenerla también en cantidades, pero también principalmente está expresada en dinero. Entonces,